Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, los detalles y hacer un breve análisis de lo que ha sido la jornada número 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que van prácticamente cerrando lo que es este proceso clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo para los países que conforman la Conmebol. Resultados interesantes y que a algunas selecciones las ha dejado prácticamente en la puerta de clasificar al próximo Mundial, como a otras las ha dejado prácticamente en la lona, y únicamente un milagro haría que puedan disputar la próxima Copa del Mundo, que recordemos se llevará a cabo entre junio y julio del 2026 por primera vez en 3 países, en Canadá, Estados Unidos y México. En este video puntualmente haremos un repaso de los resultados, de los aspectos más destacados que se han visto en los 5 partidos que se llevaron a cabo entre jueves y viernes. Haremos un repaso de las tablas de posiciones y qué países pueden estar consiguiendo su clasificación al Mundial el próximo martes, cuando se esté disputando la fecha número 16. Y obviamente también haremos un repaso de cuáles serán los 5 encuentros que se estarán llevando a cabo el próximo martes 10 de junio. Los 5 duelos el mismo día en una nueva jornada de eliminatorias que será la última en esta fecha FIFA hasta el nuevo parate de selecciones, que será en el próximo mes de septiembre. Empecemos. Y vamos a comenzar haciendo un repaso un tanto en general por lo que fueron los 5 partidos que se llevaron a cabo en esta fecha número 15. La realidad es que hubo grandes ganadores y grandes perdedores en general, como sucede normalmente, pero como estamos ya entrando en la recta final de las eliminatorias, las derrotas duelen cada vez más y las victorias obviamente se festejan el doble. Por lo pronto, el jueves 5 de junio tuvimos un evento histórico en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. No por lo que fue el partido, el empate sin goles entre Ecuador y Brasil fue verdaderamente muy pobre, pero se dio el debut como director técnico de la verde y amarela del máximo ganador de la historia de la UEFA Champions League. Carlo Ancelotti debutó como DT de Brasil, y si bien es cierto que si comparamos esta actuación con las últimas que ha tenido la Canariña, y no hubo mucha mejora, pero por lo pronto ha sido el debut, un 0-0 que según el DT termina siendo bastante auspicioso. El que sí tuvo un triunfo más que prometedor y que lo deja en la puerta de jugar el próximo Mundial es Paraguay, que derrotó 2-0 en el Estadio Defensores del Chaco a una Uruguay totalmente desconocida. ¿Dónde quedó la selección de Marcelo Bielsa, que en la quinta fecha, por allá en noviembre del 2023, es cierto, ya pasó más de un año y medio, le ganó 2-0 a Argentina de visitante? Quedó lejísimos esa selección charrúa, que no da muestras de mejora, que sus últimas actuaciones en general han sido muy pobres, y que si bien es cierto, ahora repasaremos la tabla de posiciones, todavía sigue en los puestos de clasificación al Mundial, las chances de correr riesgo de no meterse en la próxima Copa del Mundo también están cada vez más cercanas. Por lo pronto, los goles de Galarza en el primer tiempo y de Enciso de penal en la segunda mitad, tras un error groserísimo de Ronald Araujo, que ya lo tienen apuntado en Barcelona y ahora está empezando a ganarse enemigos en la selección uruguaya. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, invicto como DT de Paraguay, se impuso 2-0 y de hecho es sorpresa porque comparte el segundo lugar de la tabla. Y el otro partido que se llevó a cabo el día jueves quizás fue el resultado más lógico, porque si bien es cierto que Argentina tenía muchas bajas, se enfrentaba en el equipo que marchaba primero cómodo en la tabla contra el que estaba en el último lugar. Chile venía con lo mejor que tenía a disposición porque estaba jugándose una de sus últimas posibilidades para meterse en el Mundial. Nada pudo hacer frente a un equipo de Scaloni, que si bien es cierto en el segundo tiempo apretó el acelerador y Chile hasta tuvo alguna oportunidad para empatarlo, terminó el equipo argentino ganando 1-0 con gol de Julián Álvarez. Y este día viernes se llevaron a cabo otros 2 partidos. El primero de ellos, también un encuentro verdaderamente muy pero muy aburrido. Colombia también está muy lejos de lo que fue en su momento, empató 0-0 contra Perú. Es cierto que el equipo cafetero tuvo 15 remates y 70% de la posesión de la pelota. Ahora, de esos 15 remates, ninguno de Colombia fue a portería, salvo por un disparo en el palo. Después los otros 14, ninguno fue al arco. El guardameta peruano prácticamente no tuvo que participar, más allá de que hoy en día la actualidad del equipo peruano es verdaderamente muy pero muy floja y también corre serio riesgo de quedarse afuera absolutamente de todo. Mientras que la victoria más importante, sin lugar a dudas, de esta fecha 15 la consiguió Venezuela, que se aseguró al menos terminar, luego de que acaben los partidos del martes, en
en posición de repesca internacional, es decir, en puestos de repechaje. Derrotó 2-0 a Bolivia. El primer gol, una vergüenza lo que hicieron los defensores bolivianos. Cuellar se lo terminó metiendo en contra, pero Vizcarra, el arquero, tampoco dio ningún tipo de seguridad en esa jugada. Y posteriormente, antes de que finalizara la primera etapa, el histórico goleador vinotinto Salomón Rondón marcaba el segundo para que Venezuela hoy esté un poco más cómodo. Y vamos a hacer ahora un repaso de lo que es la tabla de posiciones de estas eliminatorias sudamericanas. Recordemos que a partir del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, como se aumentó la cantidad de equipos en el próximo Mundial, ya son 48 y no 32, son 6 los seleccionados de la Conmebol que van directamente a la próxima Copa del Mundo, mientras que el séptimo jugará el repechaje internacional que se llevará a cabo en marzo del 2026. Y las últimas 3 obviamente quedarán absolutamente afuera de todo. Quedan 3 jornadas, tan solo 9 puntos para que definamos exactamente quiénes son todos los clasificados al próximo Mundial. Por lo pronto, repasando la tabla, Argentina marcha primero con 34 puntos, cómodo primer lugar. De hecho, ya se ha asegurado el primer puesto de estas eliminatorias, aunque pierda los 3 partidos restantes y sus perseguidores ganen los 3 duelos que faltan. Argentina ya termina en el primer lugar. 27 goles convirtió en total en 15 partidos el equipo dirigido por Scaloni, que lleva 4 triunfos seguidos. El segundo lugar es compartido entre Ecuador y Paraguay, ambos tienen 24 puntos. Los ecuatorianos hoy están segundos por tener una mejor diferencia de gol, 8-4 de los guaraníes, y de hecho Ecuador es el equipo que menos goles ha recibido en estas eliminatorias, tan solo 5 tantos en contra en 15 encuentros. Inclusive, si nos guiamos por los resultados que ha obtenido Ecuador, debería tener 3 puntos más, debería tener 27 y ya estaría clasificado al próximo Mundial. Sin embargo, como le quitaron 3 unidades por la mala inclusión de un futbolista en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022, no tiene 27 puntos, sino que tiene 24, misma cantidad que Paraguay. En el cuarto lugar aparece Brasil, cuya eliminatoria está siendo verdaderamente muy pero muy irregular. La canariña solamente ganó uno de los últimos 4 partidos, pero teniendo en cuenta que ahora clasifican 6 y no 4 de manera directa, porque si no ahí sí estaríamos en un problema. De hecho, si nos guiamos por lo que hubiera sido el proceso clasificatorio rumbo a los mundiales de 32 equipos, Brasil, Uruguay y Colombia estarían disputándose una pelea que en anteriores eliminatorias sería verdaderamente una masacre. Hoy, más allá de que las 3 han tenido unas eliminatorias demasiado irregulares, están más que cómodas. Uruguay y Colombia justamente comparten el quinto y el sexto lugar y hasta ahora también se estarían metiendo de manera directa a la próxima Copa del Mundo con 21 puntos, pero las no victorias que consiguieron en estas fechas hicieron que Venezuela se les acercara. Y si bien es verdad que la Vinotinto no tiene partidos sencillos, porque de hecho todavía, por ejemplo, tiene que jugar contra Argentina de visitante en septiembre, está tan solo 3 puntos y todavía sueña con esquivar ese repechaje y jugar el Mundial de 2026 de manera directa. Hoy Venezuela tiene 18 puntos, teniendo en cuenta que ganó los últimos 2 partidos. Y las 3 selecciones que hasta ahora estarían quedando afuera totalmente de todo serían Bolivia con 14 puntos, que como de los 3 partidos tiene 2 de local. Yo todavía quiero mantener la esperanza de que puede llegar a clasificar al menos al repechaje. Ir directo a la próxima Copa del Mundo lo veo complicado porque también debería ganar el duelo de visitante, pero para jugar la repesca alguna posibilidad le queda. En los casos de Perú y Chile tiene que suceder un verdadero milagro, ya de manera directa al Mundial matemáticamente no pueden ir, y para alcanzar el repechaje internacional deberían ganar los 3 partidos y esperar que Venezuela pierda los 3 encuentros. Inclusive en caso de igualdad de puntos, en esto también lo incluimos a Bolivia, la Vinotinto tiene una diferencia abismal contra estas 3 selecciones, porque Venezuela tiene -2, Bolivia tiene -18, Perú -11 y Chile -13, por lo que ante igualdad de puntos, claramente Venezuela le saca una ventaja al resto. ¿Y qué partidos son los que le vienen a las selecciones sudamericanas el próximo martes 10 de junio? Los 5 encuentros se van a estar disputando en la misma fecha, todos el martes. Digo esto y hago esta aclaración porque los de esta jornada número 15 se dividieron en 2 días, 3 se jugaron el jueves, mientras que 2 se disputaron el día viernes. Y una vez termine la próxima fecha, es decir, a partir del miércoles, cada vez quedará menos tiempo para que las selecciones que buscan clasificarse al Mundial logren obtener finalmente el pasaje, y hasta podemos tener alguna clasificada más e inclusive alguna ya eliminada al 100%.
En lo que respecta a los partidos, repaso los encuentros que se van a estar llevando a cabo. El duelo que abrirá la jornada número 16 será el cotejo que se va a estar disputando en el Estadio El Alto, a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, cuando Bolivia estará recibiendo a Chile. Si Bolivia le gana como local a Chile, automáticamente el equipo chileno queda afuera de la Copa del Mundo a falta de 2 jornadas. Un verdadero desastre lo que hizo la Roja en este proceso eliminatorio. Bolivia sí o sí necesita obtener las 3 unidades, si bien es cierto que una derrota no lo deja fuera, porque en caso de que pierda, lo que tiene que suceder para que Bolivia no tenga más posibilidades es que Venezuela le gane de visitante a Uruguay, pero aún así de local y contra Chile no puede perder puntos. El siguiente cotejo es justamente el duelo que mencioné recién en el Estadio Centenario de Montevideo. Una Uruguay totalmente desconocida, por lo menos por su actualidad, estará recibiendo a Venezuela. Si la Vinotinto le gana a Uruguay, lo alcanzará en la tabla de posiciones y ya el riesgo del equipo charrúa de no ir de manera directa al Mundial y de tener que pasar por el repechaje aumenta cada vez más. Si bien es cierto que para Uruguay es algo, o era mejor dicho algo común, tener que jugar los repechajes, porque lo hizo en varias oportunidades, lo hizo en 2002, en 2006 y en el 2014, en 2 ocasiones con resultados positivos y en una con resultado negativo. Como Uruguay siempre estuvo entre los 6 primeros y termina quedando séptimo una vez finalice este proceso eliminatorio, verdaderamente terminará siendo una decepción más que importante. Continuamos con el siguiente partido, que es el que se va a estar disputando en el estadio más monumental, con Argentina enfrentando a Colombia. En el caso de la selección cafetera, algo parecido a lo de Uruguay, si bien es cierto que acá no es un rival directo, porque la albiceleste ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo, aún así querrá darle a sus hinchas una victoria jugando en condición de local, y Colombia siempre termina siendo un rival al cual la vigente campeona del mundo quiere vencer, sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados. En esta misma eliminatoria, Colombia en Barranquilla derrotó 2-1 a Argentina y previamente a eso la albiceleste le había ganado 1-0 la final de la Copa América. Vamos ahora con el cuarto partido de esta jornada número 16 en la ciudad de Sao Paulo. Brasil estará viéndose las caras con Paraguay. Carlo Ancelotti estará dirigiendo su primer partido como anfitrión frente en este caso a la selección guaraní, que veremos si puede mantener este invicto desde que Gustavo Alfaro es el entrenador. Lleva 9 encuentros sin perder Paraguay y ahora le toca quizás el duelo más complicado de todos, enfrentar a Brasil de visitante. Y por último, el compromiso que estará cerrando esta jornada número 16 de las eliminatorias sudamericanas se estará llevando a cabo en el Estadio Nacional de Lima, con Perú enfrentando a Ecuador. Si el equipo peruano pierde frente a Ecuador en este clásico del Pacífico, el conjunto local se estará despidiendo de cualquier tipo de posibilidad de jugar la siguiente Copa del Mundo. Las eliminatorias sudamericanas son sin lugar a dudas las más calientes de todo el planeta. Es cierto que con el aumento de cupos de cara al próximo Mundial y con la cantidad de equipos representantes de la Conmebol que van a estar jugando la próxima Copa del Mundo, obviamente que el clima de definición se fue apagando un poco. De hecho, con la victoria de Venezuela sobre Bolivia en esta jornada, no va a haber grandes cambios en la tabla de posiciones luego de lo que va a ser la fecha del próximo martes. Podría, como dije recién, Venezuela estar alcanzando Uruguay a Colombia en la tabla de posiciones, pero seguramente no se modifique la tabla. De hecho, los 3 eliminados van a seguir siendo los 3 eliminados una vez termine la jornada número 16. Y además, en caso de ganar sus partidos, Ecuador y Paraguay estarían también asegurándose su pasaje al Mundial con 2 fechas de antelación, algo que en una clasificatoria donde 5 irían de manera directa, como lo eran la de los anteriores mundiales, sería bastante complicado. Aún así, cada uno tiene lo merecido. Las selecciones que están a punto de clasificar han tenido un rendimiento más que positivo, mientras las que están cerca de quedar eliminadas han tenido un nivel más que flojo.